Bueno, entonces seguimos con la identificación narcisista. En esta identificación resalta a Corman una característica importante, la pervivencia psíquica del objeto total incorporado. Ojo con eso, ¿eh? Y la relación que se establecerá con él en la mente. Por ello considera que esta identificación está ligada más a problemáticas del desamparo originario que al duelo por la pérdida. De ello desprende una tesis. Dice, considero que la constitución del narcisismo primario es una consecuencia de los intentos que hace el lactante para resolver el desamparo originario. Frente a la angustia de separación del objeto primario, la identificación narcisista fundadora del yo otorgará al infans la presencia y permanencia intrapsíquica del objeto en cuestión. Entonces, la identificación narcisista supondría que el objeto no fue introyectado. El sujeto no tolera la pérdida del objeto porque éste no se ha perdido. Más bien sobrevive psíquicamente y si se consuma la identificación narcisista, el infans tendrá dificultad de simbolizar la ausencia del objeto. De lograr la identificación edípica estructural y deshacerse de esta identificación, se da ahora la verdadera amenaza de pérdida porque se reactiva el desamparo y las angustias a él asociadas. Entonces dice Corman, lo mortífero del narcisismo está en no poderlo trascender de manera suficiente y adecuada mediante la apertura de modalidades de relación objetal edípica. O sea, eso es lo que hace mortífero al narcisismo. Esta identificación, nos dice, sería el relevo de las identificaciones primarias y narcisistas en la constitución del psiquismo, la secundaria edípica, ¿no? Ya vamos a la identificación estructural. Si las primeras fueran, es decir, las primarias, fueron del orden de lo incorporativo e introyectivas, y no al rasgo, sino al objeto total, las identificaciones secundarias ya suponen un yo que discrimina el sujeto y al objeto. Entonces, por lo tanto, la identificación sería a un rasgo o detalle parcial del objeto. Hay solo una traza altamente limitada del objeto será implantada en el sujeto. Presuponen el pasaje por la castración y reorganizan retroactivamente lo ya no tan incipiente organización psíquica generada por las identificaciones anteriores primarias y narcisistas. Acontecería un terreno organizado de manera triangular aquí ya. Se inscriben en los registros de la elección de objetos de amor y del deseo del niño y de la niña, y tendrían lugar durante el complejo de Edipo. Y en su declinación, cuando el infans debe abandonar sus objetos eróticos infantiles. Operarían con el mecanismo de la introyección, no de la incorporación, como las primarias y narcisistas, ¿ok? Entonces, el pasaje por el Edipo y la consumación de estas identificaciones secundarias que eran inherentes acaban modelando el conjunto de los sistemas y estructuras psíquicas. Si el mecanismo que fundó y organizó el aparato psíquico durante el periodo de la sexualidad infantil fue la represión, se estaría en presencia de una estructura neurótica. Si habría operado la renegación, la predisposición resultante sería hacia la perversión. Y como tercera alternativa tenemos la estructura psicótica en cuya formación operó el repudio, la forclusión. Corman nos dice, otra posibilidad serían los cuadros con insuficiente resignificación retroactiva edípica, los IRRE. Cuando lo social introyectado está operando primordialmente con identificaciones primarias, tanto introyectivas como incorporativas, la presencia significativa de las incorporativas, asociadas a una intensa angustia de separación, conduce a una presencia importante de identificaciones narcisistas. De ahí que se establezcan reiteradamente vínculos con esos tintes, es decir, narcisistas, acompañados
de todos los correlatos y consecuencias, omnipotencia, indiscriminación yo no yo, sentimientos de humillación y agravio, tendencia a la frustración, conductas agresivas como respuesta al sentirse injuriados, idealizaciones y denigraciones intensas, etc. Si la identificación es escasamente reorganizada y retroactiva, crea un piso identificatorio rigidizado e inestable, en donde generalmente no se cuestiona la verdad paterna. La posibilidad de que se le dé lugar a la duda es rara, más bien impera la certeza y la escasa resignificación, nos dice Corman. Sin esta posibilidad, opera el sujeto a posteriori con identificaciones narcisistas. Solo le queda ser un copista de esa historia. No porque vaya a repetir en copia fotostática lo transmitido por sus padres, sino que en el trazado de todas esas situaciones, esperen, pues ya se me manda aquí, sino que en el trazado de todas esas situaciones le queda un camino que los padres le han dicho, pero del cual es muy, muy complicado salirse. Y en ese camino reina la desvitalización, la repetición de esas insignias identificatorias, porque los padres exigen la no diferencia, ¿no? Obviamente son padres narcisistas que van a crear personalidades narcisistas. Aunque nos dice Corman que siempre hay una diferencia, que nada es en copia fotostática, bueno, siempre, aunque sea mínima, pero va a haber diferencias, ¿no? Y es ahí de donde, en esas pequeñas diferencias, en donde el psicoanalista va a tratar de operar para hacer el corte. Resumiendo a Corman, existe un polimorfismo defensivo, en donde no solo la represión es la que organizó la estructura psíquica, donde no siempre los mecanismos defensivos son claros, el niño utiliza mecanismos de defensa variados y en la adolescencia ya se decanta por algunos más prevalentes, es decir, que prevalecen más, pero en la adultez es posible utilizar diversos mecanismos ante un mismo conflicto. Y dice Corman, ellos tienen polimorfismo defensivo. El narcisismo está insuficientemente transformado en su pasaje por la castración. El tránsito entre el narcisismo primario hacia la objetabilidad edípica fue tortuoso y la objetalidad edípica tiene carácter narcisista. Hay un desfallecimiento de la función fálica y un déficit deseante. Hay presencia de marcados componentes autoeróticos en la organización pulsional. El fantasma no se manifiesta con simbolismo, sino que tiene tendencia a ser actuado, lo cual potencia los acting y los pasajes al acto. Son propensos a colapsos narcisistas, inhibiciones severas, alteraciones marcadas del yo, a veces la presencia casi alucinatoria de objetos incorporados, no introyectados. Tienen peculiares construcciones de la realidad. Responden a eventos traumáticos con alucinaciones y delirios más o menos circunscritos. La dependencia hacia los objetos del entorno es muy intensa. Se dan fenómenos de idealización y persecución extrema. La transferencia adquiere modalidades muy diferentes en una sesión y en diferentes momentos de un análisis. Tienen tendencia a establecer masivas transferencias de contenidos persecutorios, aniquilantes o idealizadores, y hay proclividad a vínculos fusionales. Hay oscilaciones entre momentos transferenciales a predominio narcisístico o otros momentos en donde predomina lo edípico. Por eso les decía que nos confunden, ¿no? Las perturbaciones del narcisismo y los IRRES se basan en que el recién nacido, desde el inicio, entra a un mundo relacional y recibe, desde los primeros años, un baño narcisístico y edípico simultáneo, dando así el comienzo a una estructura identificatoria. Nos dice que los cuadros IRRE
en estos cuadros las alteraciones psíquicas no solo son a nivel del narcisismo, sino que es la afectación en todo el narcisismo y en el yo, en desórdenes más extensos, previos al narcisismo. Y entonces nos dice, esto determina que la propia experiencia especular constitutiva del yo sea también fallida. Cosas que a su vez dificulta el pasaje por el Edipo y la castración. Las funciones narcisizante y de corte fallaron por exceso o déficit, y esto hace que el sujeto quede aferrado al cuerpo de la madre, lo cual entorpece, pero no bloquea totalmente la salida de la dependencia. Edípicamente se establecen pseudo-triangularidades, relaciones duales con la madre o con el padre, resultando muy difícil establecer la representación mental de la triangularidad. En estos cuadros, los CIRRE, a diferencia con la psicosis, sí hay integración del narcisismo a lo edípico. Todas y cada una de las dimensiones psíquicas, pulsión, yo, superyo, Edipo, fantasía, deseo, etcétera, están perturbadas. Bueno, esto es abuelo de pájaro lo que nos propone Corman. Ahora vayamos con la propuesta de Octavio Chamizo. Para este efecto, tomé su libro Las sombras de Narciso, en donde el autor hace un recorrido por lo que llama diversas trazas freudianas, en las que se apoya para sostener que el creador del psicoanálisis, aunque no trató explícitamente la problemática narcisista como muchos autores proponen, sí desplegó a lo largo de su obra aspectos que se pueden tomar en cuenta y que, articulados con una metapsicología, dan los elementos para plantear diversas trazas que son estudiadas y complementadas con otros autores y que para poder hacer una propuesta y construir una clínica del narcisismo desde lo freudiano. Hace un recorrido por varios conceptos y los teoriza, conceptos que son indispensables para después proponer su teorización de las figuras tipo narcisistas. Subraya que son formaciones clínicas que no dan cuenta de todo el funcionamiento del aparato psíquico, ni pretenden tampoco repetir lo estructuralmente clasificatorio. Propone que cuando en psicoanálisis se habla de formaciones, siempre se alude a problemas de frontera, y para el autor esas figuras tipo son ellas mismas la producción de una frontera. Prefiere hablar de figuras tipo para deslindarse de la noción de estructura. Centra su interés en recuperar la tensión permanente que existe entre lo que es estable, que les mencionaba cuando Green, y lo que es alterable. Estas figuras tipo tienen aspectos que son difícilmente alterados, es decir, algo que es estructural y constitutivo, el tipo, y al mismo tiempo conforman los bordes que están en permanente transformación, preformando formas de estar en el mundo, que son las figuras. Entonces, hay algo que está fijo y algo que puede ser alterado. Y en la clínica del narcisismo, observamos que se articulan estas dos circunstancias. Los aspectos rígidos, que generalmente se ubican en una estructura, y en los aspectos plásticos, que se relacionan con trastornos de la movilidad de las fronteras y los umbrales. Es entonces, nos dice, una producción estable pero transformable, de buena gana diría metamorfoseable, que, actuando como frontera, establece espacios y temporalidades en los cuales la subjetividad se va a jugar. Entonces nos dice que en la clínica del narcisismo, el problema es justamente la creación de fronteras, de bordes. ¿Cómo, desde dónde y qué tan rígidas y porosas son las fronteras? Subraya que en las afecciones narcisistas las fronteras están desdibujadas o están construidas desconociendo la diferencia con el otro.
es decir, el complejo del prójimo. Por ello es posible pensar en problemáticas narcisistas puntuales cuando hay desdibujamiento y en problemáticas narcisistas figura tipo cuando es la constitución de las fronteras la que está comprometida. De la misma manera encontramos similitudes con las formas ya estudiadas de fronterizos, falsos self, personalidades narcisistas y etcétera. Y este autor nos dice que está lejos de pretender una sustitución terminológica, que más bien lo que pretende es que, teniendo en cuenta a Freud como referencia, otra forma de escuchar y entender la clínica del narcisismo. Aunado en la diferencia que hace el autor entre problemáticas narcisistas y figuras tipo, a lo largo de su propuesta va nominando de diferentes formas los estados narcisistas. Les llama subjetividades narcisistas, neurosis narcisistas desde Freud, problemática narcisista, afección narcisista, condición narcisista. Algunas como afección narcisista o neurosis narcisista se encuentran entrecomilladas, haciendo referencia a que Freud es el que plantea la palabra de esa manera. Las demás, condición, problemática, subjetividades, son formas en que las nomina y las trata como sinónimos. Esto es importante por lo que les estaba diciendo hace rato, al inicio de nuestra reunión, que es difícil darles una nominación, un estatuto, que cada quien le da la palabra que mejor le sugiere en su clínica, ¿no? La propuesta de Octavio Chamizo se refiere a la posibilidad de agrupar en 4 figuras tipo narcisistas los diferentes modos de discursividad, subjetividad y sufrimiento que se producen en estas afecciones narcisistas. En ella se da una modalidad específica de elección de objeto narcisista y se ponen en juego trazas freudianas estudiadas en su libro, que son la masa de dos, el objeto narcisista, el sueño como paradigma de las perturbaciones narcisistas, la temática del pacto, la temática del doble y sus suplencias, el predominio del destino pulsional del doble trastorno, la traslocación de bordes, el dominio de los mecanismos de la Verlehnung y la Entfremdung, la complejidad del yo y el cuerpo, el fracaso del fantasma, en especial de la fantasía del retorno al vientre materno, y los modos narcisistas de elección de objeto narcisista. Todas estas trazas freudianas están imbrincadas y las va tratando el autor de una forma muy profunda y ligándolas a la metapsicología, abrevando de la filosofía y situaciones en donde va imbrincando el modelo freudiano con su propia lectura, con la lectura de los otros autores, para ir tejiendo y justificando y dándole un estatuto metapsicológico, la verdad, muy profundo y difícil a veces de entender a su propuesta de estas figuras tipo, ¿no? En donde vemos que la elección narcisista de un objeto narcisista es el resultado de este entramado de estas trazas. Entonces, nos dice primero que no se trata de una estructura ni de un sujeto abstracto, que no están entre la neurosis y la psicosis, ni es una combinación de ambas. Que al igual que en las neurosis, en las figuras tipo se dan formaciones del inconsciente, que es lo que les decía, que con Corman también lo pone de manifiesto, que no es que no lleguen al Edipo, o sea, no es que esté totalmente fracturada la posibilidad de simbolismo, pero está fracturado, ¿no? Igual acá, Octavio Chamizo nos dice que parecido a las neurosis, sí hay formaciones del inconsciente, y dice que más bien estas figuras tipo que él está proponiendo
son modos de articulación de estos aspectos rígidos, en donde el dominio de los destinos pulsionales, trastorno en lo contrario y vuelta contra sí mismo, que hay ausencia del yo ideal y de la función del ideal del yo, por supuesto, hay suplencias del doble, pacto narcisista, todas estas trazas, y que se combinan para hacer unos trastornos que tienen las fronteras muy móviles, ¿no? Y también los umbrales. Que dice que también en estas figuras tipo hay conflicto, pero el conflicto, a diferencia de la neurosis, no se resuelve con un síntoma, ¿no? Como les decía hace rato, o sea, está el deseo y lo que se le contrapone al deseo, y entonces surge la formación sintomática como una formación de compromiso que le da cabida al deseo, pero al mismo tiempo lo está apagando. Acá igual dice, no se resuelven síntomas, porque si hubiese posibilidad de síntomas, entonces lo que está operando es la represión, sino que acá estos sujetos de las figuras tipo mantienen una tensión constante. Ajá. Les decía con Green que son sujetos que se angustian mucho de todo, pero es por esto, porque mantienen una tensión constante, porque no pueden hacer alguna formación de compromiso que les pueda aliviar la angustia, ¿sí? También se basan en que tienen un modo de elección narcisista de objeto, ¿sí? Retoma la propuesta de Freud en su texto de Introducción al Narcisismo y ven estas figuras tipo una forma de abordaje conceptual y clínicamente al sufrimiento y goce narcisista. Con Freud sostiene que en las modalidades narcisistas el yo es buscado por los otros. No hay un yo ideal, por lo tanto tampoco hay ideal del yo. Y la temporalidad está alterada con un predominio del presente. Uh-huh. Por lo tanto, tampoco hay un proyecto identificatorio. Aquí está la influencia de Piera, ¿no? En el autor. Hay un predominio del no sentimiento de sí, expresado como vacío, como no existencia, como ausencia de sentido, alexitimia, despersonalización. La presencia del objeto es esencial, dado que el yo es buscado en ese objeto. Con ello se sostiene que la libido de objeto es narcisista y no objetal. Es decir, cuando el objeto, dice el autor, le da razón de existencia al sujeto. Si no hay ese objeto, entonces el sujeto siente que no es nada, ¿no? Que no existe. Por eso les digo luego a mis alumnos en el CIES, ¿no? Que los tomen muy en serio, porque cuando operan este tipo de narcisismos, no, la cosa es de novela de Televisa, o sea, de desgarramiento del alma, y a veces uno cuando no ha visto estas condiciones, cuando no comprende estas condiciones narcisistas, dice, ay, bueno, pero sí, es una pérdida, o sea, te dejó el novio. Pero cuando entramos a estudiar este tipo de subjetividades, podemos comprender desde lo que nos dicen los autores que si el objeto le da razón de existencia al sujeto, entonces la situación es en serio, o sea, es que los deja el objeto y ellos sienten que se mueren, literal, casi en lo literal, ¿me entienden? No se mueren afortunadamente, pero sienten que se mueren. Y en el sentir que se mueren, pueden hacer alguna actuación, porque como vimos con los otros autores, pues tienden al acto más que a la formación sintomática. Entonces, el tiempo de las figuras tipo no remite al deseo o al yo, sino más bien al tiempo en el que éste tiene existencia para el otro, para el próximo. O sea, aquí el doctor Chamizo hace una diferencia y juega con las palabras entre próximo y prójimo, ¿sí? Prójimo es aquel en que se pudo constituir como objeto, el prójimo es el que tiene una distancia con el sujeto y entonces puede ser referido como un otro, ¿sí? Y el próximo, no es prójimo, es próximo. Cuando es próximo es porque está demasiado cerca del sujeto, no se constituyó como objeto.
Entonces, él es, él fue y lo que él querría ser son enunciados del otro que operan como certeza. Es decir, el autor toma de introducción del narcisismo de Freud, estas figuras, estas formas en que el autor del narcisismo, de introducción del narcisismo, que es Freud, nos pone, ¿se acuerdan? Se ama lo que uno es, fue, será y lo que fue parte de uno mismo. O sea, conjuga en tiempo pasado, presente y futuro, y lo que fue parte de uno mismo, y de ahí parte el doctor Chamizo para jugar con estos tiempos, aunque nos dice que el tiempo presente es el que predomina en estas figuras tipo, también jugando con esta temporalidad que Freud propone en Introducción del Narcisismo, es que va a ir proponiendo sus figuras tipo para que se conjugan en tiempo pasado, presente, futuro y lo que fue parte de uno mismo. Entonces nos dice que en estas figuras tipo también se violenta la sentencia de Tiresias. El sujeto cuando se conoce, ¿se acuerdan? Tiresias le dice a Narciso, le dice a la madre de Narciso, sí va a vivir mientras no se conozca. Y entonces se violenta esa sentencia, dice el autor, y el sujeto se conoce, está cierto de lo que es a través de los enunciados del otro. Eso hay que subrayarlo porque solamente sabe qué es, pero a través de lo que el otro le dice que es. No cabe en él interrogantes, formándose así una suerte de pseudoidentidades, ¿sí? En las que la subjetividad queda cautiva y orientada desde esta condición. Es la existencia misma la que está en juego y se vive comprometida. Es la existencia determinada y condicionada por un otro próximo. Yo soy, el uno mismo de las figuras tipo, está sostenido en un juicio de existencia que viene de ese otro próximo. De ahí que el sujeto narcisista sea una suerte de simulacro que le da en el discurso deseo a ese otro próximo. El autor nos resume. Figuras tipo, entonces, lo propongo aquí, como el término en torno al cual articulo los elementos fijos y móviles, plásticos y rígidos, puestos en juego en las afecciones narcisistas. Es una toma de distancia en relación con la noción de estructura. Es dar un paso en una conceptualización que dé entrada a múltiples matices que revelan, perfilan y develan bajo luces y sombras al goce y a los sufrimientos narcisistas. Entonces nos propone figuras tipo A, se ama lo que uno mismo es, representada por Dorian Gray. La figura B, se ama lo que uno mismo fue, parecida a la madre muerta, sin la configuración del pecho y la triangulación. Figura C, se ama lo que uno querría ser, representada por Pigmalión y su Galatea. Y figura D, se ama lo que fue parte de sí mismo propio, donde existe la soledad con extimidad. Ahora vamos a las figuras tipo. Entonces, decíamos, se ama lo que uno fue. El pacto que se da en esa figura tipo es ser un yo idolizado para existir en el reflejo que le devuelve el otro próximo. Próximo, no prójimo. Acuérdense, próximo es cuando no se pudo constituir la distancia, prójimo es cuando se constituyó la distancia. Entonces hay un yo idolizado, no idealizado. Esto lo toma de Masood Khan, que nos propone el yo idolizado como algo que la madre hace cuando no soporta que no haya yo. Ahorita lo vamos a ir desplegando. Hay un cuerpo excitado, pero no libidinizado, decíamos. El presente es el tiempo que domina todas las figuras tipo. Pero en la figura A, donde las características que pautarán la subjetividad es
la temporalidad, el retrato de Dorian Gray, que es un retrato donde no se hace viejo nunca, ¿no? El yo, dice Freud, es buscado en los objetos. Pretende constatar la certeza de sí mismo, de lo que se es. El yo es cierto en la figura tipo A y se obtiene por la reducción del objeto a una modalidad especular en la que éste posibilita una igualdad entre el yo y lo que se es. La certeza no es a través del delirio, se obtiene por la reducción del objeto a una modalidad especular en la que éste posibilita una igualdad entre el yo y lo que se es. El sentimiento de sí rompe el anhelo narcisista y abre hacia el otro prójimo. En las figuras tipo narcisista esta función desaparece, o sea, no hay otro prójimo, hay otro próximo, dejando al objeto como una forma de superficie especular. Aquí no hay metáfora. Literalmente el yo es en la medida que el espejo objeto semejante lo refleja. Para garantizar la existencia es necesario controlarlo, dominarlo. No hay un doble, ni hay imagen, ni enunciados que puedan dar forma a esa sombra. Aquí cabe muy bien el mito del vampiro, en donde la imagen que se refleja es una experiencia de vacío. Y cabe también las formas dominantes a veces de ser, por ejemplo, con los feminicidios, ¿no? Cuando la pareja garantiza la existencia de ese objeto, tratando de controlarlo a tal nivel que, como sienten que no van a existir sin ese objeto, pues son capaces de matarlo. No quiero decir que eso sea la razón por la que las matan, pero sí en este tipo de narcisismos, lo que se experimenta es una sensación de extremo control. Solo el yo idolizado volcado a esos otros que hay que dominar puede generar la experiencia de existencia, ¿sí? Hay que dominarlos. No, por eso no hay ecuación simbólica. Hay una imagen idolizada. El otro prójimo no puede, ni puede ejercer una violencia primaria, término tomado también de Piero Lanier. Bueno, los tamales no podían faltar, ni modo. Es más bien otro próximo donde no encuentra nada. Por eso no hay rostro, hay un infans que no es sujeto. Una vez idolizado, no hay ya yo ideal, es algo creado. Solamente así puede pararse ante un otro. Tiene la sensación de existir y de sostener los frágiles bordes que la ausencia del otro espejo haría que se desdibujasen por el acoso de un cuerpo excitado que no está libidinizado. No puede, dice, no hay moral que remita a una terceridad y menos a la colectividad. El yo idolizado es un detentor de la moral, de ahí que se detente como ejemplar, ¿no? Quiere ser pura superficie del aparato, desestimado todo aquello que provenga de lo inconsciente y de la superficie corporal. El yo idolizado tiene que desestimar cualquier experiencia que cuestione su dominio sobre el aparato psíquico y el cuerpo. Y si falla, la desestimación va a entrar en juego, pero será no respecto al mundo, sino a sí mismo, ¿sí? La afectividad que caracteriza a esta figura oscila entre el orgullo, la rabia y la violencia, además de la frialdad y la anestesia respecto al otro y al yo idolizado mismo. El cuerpo mismo, ¿sí? Viene a ser un espejo más de esta figura. Hay que dominarlo, la sexualidad incluida, ¿no? Cualquier falla en ese dominio revela la nada de ese yo. En ello se juega, dice el autor, el retorno, la fantasía del retorno al vientre materno, pero no como una fantasía
simbólica que todos podemos tener. Por ejemplo, cuando decimos, ay, ¿cómo me gustaría estar en mi camita así, sin que nadie me moleste, sin que haya ruido, sin tener que pensar en nada? Estamos poniendo en acción la fantasía del retorno al vientre materno, pero de una forma simbólica. Queremos estar como cuando estábamos en el vientre, así calientitos, sin hacer nada, que alguien se encargue de nosotros, que nos dé de comer. Pero en este tipo de figura, no se forma o no operan de forma simbólica, sino es de verdad que el otro se haga cargo de mí, ¿sí? Que el otro haga lo que se necesita para que yo esté bien, ¿ok? Eh, entonces, por eso, o sea, viven en tal nivel de tensión con respecto a las pérdidas que siempre están en una tensión y en un enojo constante que solamente pueden hacer que su cuerpo siempre esté así en constante tensión, como si fuera una potencia, una situación de un falo erecto, ¿no? Que tenga que estar siempre en tensión para poder sostener eso que quieren y que les da razón de existencia. Ok, vamos a la figura tipo B. Se llama lo que uno mismo fue, que es el inverso de la figura A, donde no, acá el infans no solo es excitado, sino también está libidinizado, pero será la constitución del yo la que dará lugar a una experiencia catastrófica, puesto que la existencia de ese yo tiene como correlato la desinvestidura radical por parte del otro semejante. Dice que es similar a la figura de la madre muerta de Grimm. ¿Se acuerdan que no la vimos? Porque si no, pues sería muy largo. Pero les digo rápidamente que en la figura de la madre, pero en Green no es figura, es forma, es una forma narcisista. La forma narcisista de la madre muerta es aquella en donde la madre libidiniza al sujeto y después por una situación de depresión, de pérdida importante que sufrió, le retira toda la libido, ¿sí? Y entonces el sujeto queda en el vacío, queda en la soledad absoluta porque la libido de la madre, de la función narcisizante, se fue para otro lado. Acá no, dice que a diferencia de la madre muerta de Green, aquí dice no hay la constitución del pecho ni hay triangulación precoz, es decir, que no, la madre nunca lo libidinizó en esta figura, ¿sí? En la que nos propone Octavio Chamizo. Y además, nunca lo libidinizó, pero además le echa la culpa de esa situación, de la no libidinización, de la falta del deseo materno, le echa la culpa, ¿no? Es el yo quien arrebata el objeto de deseo materno, ¿sí? Resalta como causa de ese sinsentido en los momentos en que aparece el yo del sujeto, y entonces ahí hay presencia y ausencia que son odiadas o bien son indiferentes para esa función narcisizante. Entonces no lo narcisiza. El que aparezca el yo del sujeto frente a este tipo de madres, cuando exige la presencia de esa madre, entonces la madre lo responsabiliza, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya murió el infans, ese infans que todavía no hablaba y que le daba, que era una, una simbiosis con la madre, y donde obviamente pues el infans, que es aquel que no tiene la palabra aún, pues hace lo que la madre, está al servicio de la madre y se conforma pues a la manera de Piero Nanier con un placer a mínima, ¿no? Entonces cuando empieza el yo a expresarse y cuando le empieza a exigir a la madre presencia, entonces la madre ya no le gusta y lo deslibidiniza, ¿no? Y además le echa la culpa.
Entonces, el deseo del otro no se dio, se constituye como un yo no divinizado y el yo deviene proyección de una superficie que le es ajena. Digamos que dice el autor que lo que le queda al sujeto es solamente adherirse, ¿no? Al yo de esa madre que está exigiendo la igualdad, que no exija otra cosa, ajena, ¿no? Esa superficie que le es ajena, haciendo un continente vacío, con un sentimiento de vacuidad y sin sentido, permanentes, con excepción de aquello que se suponga que pueda llegar a orientar el deseo de un otro, ¿no? El semejante. Lo que se fue, dice, haciendo alusión a la temporalidad, deviene no en un enigma que se articula con el deseo del otro, sino más bien en un silencio mortífero, inmemorable, sombra informa a la que el sujeto intentará hacer hablar y con ello empeña la vida, ¿sí? Empeña la vida en tratar de que la madre le haga caso. Entonces el sujeto deviene en sombra de una sombra, sin objeto ni representación. Les decía que la fantasía del vientre materno es la que está predominando. Y si no la sombra también es un concepto de Piero Lanier que significa que la madre le echa una sombra hablada al sujeto para nominarlo y el sujeto se tiene que adecuar a la sombra hablada, que es como si fuera un manto, ¿no? Una mantilla que la madre cubre, con la que la madre cubre al sujeto, el cuerpo del sujeto, pero en esa sombra hablada que le echa, es decir, la sombra hablada es aquella que las madres decimos, sí, mi hijo es lindo y cuando crezca va a ser futbolista y va a ir a la selección nacional o qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa que las madres quieran, que sea el ideal de las madres. Y entonces eso es lo que uno quiere para el hijo cuando nace con todas sus capacidades, ¿no? Porque cuando nace con otras capacidades, pues ya, ahí ya es algo agresivo para la madre. Piera le llama patología del encuentro, traumatismo del encuentro, porque pues dice, ay, yo pensaba esto de que mi hijo quería, entonces, y no puede ser porque trae esta situación mal, ¿no? Pero entonces, Octavio Chamizo desde ahí nos dice que esa sombra que le echa la madre a este tipo de figuras, es una sombra sin representación, es una sombra vacía, no quiere nada de él, ¿sí? Es algo que no inviste a un sujeto, solo va a esbozar el deseo de algo, pero narcisista, o sea, quiero que seas como yo quiero y que si no te adecuas a lo que yo quiero, entonces, pues entonces no podrás ser, ¿no? Por eso entonces el cuerpo no es algo que hay que preservar, porque quieren regresar a la nada del deseo del otro, ¿no? Ya casi vamos a terminar, ¿eh? En la figura tipo C, esta me encanta, ¿eh? Porque, o sea, como que uno lo ve mucho en la clínica. En la figura tipo C se ama lo que uno querría ser, Pigmalión y su Galatea, ¿no? Es la que lo ejemplifica. Y hay el enunciado es, se ama lo que se querría ser porque no se es. Es decir, no se constituyó una subjetividad porque el objeto lo atrapó al sujeto y entonces están determinados por una vivencia de inexistencia que a su vez va acompañada por un juicio de no existencia. El sujeto ama al otro semejante en tanto que experimenta existencia siendo ese otro. El sujeto se adhiere a la imagen y al deseo del otro y no tiene que ver con el ideal del yo que no existe en este tipo de figuras, sino son diversas formas de expresión de un problema común, la experiencia de inexistencia vivida de diferentes maneras. Dice,
El otro, en ellas, el otro del complejo del prójimo deviene en figura tipo C, otro único. El semejante muy próximo, cuya existencia es la única posible. Fuera de esto, si es negativo, condiciona que el sujeto quiera ser como el objeto. El pacto en la figura tipo C consiste principalmente en, a partir de un juicio de no existencia, que se establece desde el único próximo respecto al sujeto, la existencia solo será posible en la medida en que el sujeto sea algo a modelar. La aspiración pigmaliónica, que su marfil tallado en forma de muñeca se convierte en mujer, aspiración que siempre será narcisista, pero si está de por medio la diferencia, el otro va a resistir al deseo de ser material moldeable por el otro, pero el sujeto de la figura tipo C no puede oponer resistencia alguna. C es existente como materia, pero sin vida, existente como cuerpo, pero sin juicio de existencia como sujeto, a menos que ese cuerpo sea forjado por el deseo del único próximo. La estatua es un simulacro, teniendo siempre al cuerpo como materia a dar al otro. Si es un simulacro que da forma al deseo de ese otro, plantea que en el mito de Pigmalión, el otro escultura es Galatea, un objeto imitación sometido al objeto fantaseado por el deseo de Pigmalión, que detrás de los planteamientos teóricos de la personalidad as if, que es el resultado de pseudo-identificaciones e imitaciones, lo que aparece es un sujeto que experimenta la sensación de estar ausente, vacío, en blanco, como no registrando situaciones que supondrían una respuesta afectiva. Y todo esto lo explica a través de experiencias traumáticas muy tempranas que acompañarían una disociación del self y el cuerpo y que serían el motivo de un continuo proceso de desintegración. Desde su conceptualización, las vivencias de poca autenticidad, de vacío, de ausencia, tienen sustrato en el juicio de no existencia. No saben nunca qué está bien o qué está mal, incluso en lo cotidiano y relevante. La vida afectiva y sexual está pautada siempre por el otro próximo. La escultura viene a ocupar el lugar del deseo de objeto constituido por Pigmalión. El otro, semejante, desea conscientemente algo y lo moldea a través del otro. Una modalidad narcisista que siempre va a estar operando en el sujeto y que vemos mucho también en la clínica, ¿no? Aquellos sujetos que siempre están diciendo y quejándose de que el otro es como es, ¿no? O sea, sin darse cuenta, o sea, quieren que el otro, la pareja, o los padres, o los hijos, o el otro en general, sea como ellos quieren que sea, no aceptando la diferencia, no aceptando que el otro es otro y que pues se va a comportar como le den sus identificaciones y no como él quiera, ¿no? Entonces es una modalidad narcisista muy frecuente que observamos y muy difícil de sacar de ahí, ¿no? Porque para empezar tendría que verse cómo hace para responsabilizarse de lo que él desea, ¿no? Y que no puede ser. Entonces, en esta figura, el otro, el socias es aquella persona que tiene parecido con otra hasta el punto de poder ser confundida por ella, ¿no? Entonces, el otro se trata de pegar completamente al modelo que le están diciendo, ¿no? No es un doble, no es alguien que se crea para poderse acompañar, porque sabe que está simulando y se sabe inexistente y las consecuencias vividas y vivencias que ello acarrea. Le da el cuerpo para hacer lo que se querría hacer y le da el cuerpo para que lo moldee ese socias, ¿no? Ese Pigmalión que quiere que el otro sea lo que él quiere que sea.
El yo de la figura tipo C será proyección de la superficie corporal del otro y de ahí el mimetismo que a veces se puede apreciar en algunos sujetos que no hay que confundir con procesos identificatorios. Y el cuerpo, aunque es propio, por eso lo pongo entre comillas, porque se supone que es propio, pero siempre es vivido como algo ajeno, ominoso, donde el sujeto se despersonaliza y son muy frecuentes las vivencias de robotización y vampirización. La figura tipo D se ama a la persona que fue una parte del sí mismo. Modalidad de elección narcisista de objeto narcisista. Da cuenta de ciertas condiciones de vacío. No es un vacío de inexistencia, sino es un vacío de soledad. No es cualquier soledad, es una soledad muda que ni siquiera alcanza a ser vivenciada por el sujeto como tal, más que cuando se producen momentos de ruptura del pacto, es decir, cuando tenían un pacto entre dos y se rompe el pacto, que precipitan al sujeto en el silencio en el cual ha habitado siempre, es decir, lo dejan sin palabras. En esta soledad no puede ser el sujeto a menos que sea siendo otro. O sea, sí se dan cuenta que siempre es en este tipo de figuras, el otro exige, ¿no? La igualdad. Se trata de una modalidad narcisista de objeto narcisista. Es lo que para Piera conceptualizó como representación pictográfica, dice el autor, y se constituyen cuando no hay una dentro y una afuera, no hay un yo instancia operando. Cuando yo soy el objeto, obviamente supone que haya un yo, y los juicios que suceden a esta pérdida del objeto dan cuenta del lugar posible del sujeto en relación con la ausencia. ¿Se es el objeto o en relación al objeto nada más? El objeto perdido se traslada hacia afuera y será el núcleo en el que se constituye el objeto madre, ¿sí? Es una parte del sujeto en tanto conserva la investidura narcisista, pero por ello se afirma que toda elección de objeto hay una condición narcisista. Se puede decir que el objeto ahí es el propio sujeto en tanto que ese objeto conserva investidura narcisista originaria. Dice el autor, el pecho es un pedazo mío, yo soy el pecho. Es como si el pecho terminara definiendo al sujeto donde es incluido, yo soy el pecho. Por eso se refiere al originario de Piera, ¿no? Donde el sujeto y el objeto están pegados y las condiciones del originario muestran que el afecto es de rechazo y de aceptación y de ser eso que se está sintiendo como satisfacción. Cuando el sujeto se pregunta dónde soy o cuándo soy, en esta figura no se tiene respuesta simbólica ni existencial, porque ese espacio del afuera que se constituye en el espacio que se genera al poner el objeto en otro lugar, no se constituye como tal. El objeto próximo no da condiciones para que haya ausencia, ¿sí? Entonces, por eso es que se responde con esa coartada narcisista de amar al objeto que fue parte de uno mismo. Se establece entonces el pacto con un próximo, ¿no? La existencia del sujeto entonces está condicionada a la inclusión del objeto. Nos pone el ejemplo de cómo las madres a veces nominan, eres carne de mi carne, porque mi carne está en ti, soy parte de ti, y eres porque eres esa parte y no eres nada más. Ay, pues este tipo, y sí que las hay, ¿no? Hay madres que así operan, ¿no? Diciendo, eres carne de mi carne y por eso tú me debes la vida y entonces por eso es que te tienes que comportar así, 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 y etcétera. Entonces, exigen una retribución narcisista, ¿no? Como si el hijo fuera un seguro de vida y entonces le exigen
una retribución por lo que se le crió, por lo que se le cuidó. Entonces, la presencia del objeto le da consistencia al sujeto, pero en realidad lo que hace es que borra toda posibilidad del sujeto. La ausencia del objeto, entonces, también hay una vivencia de vaciamiento, igual que en las otras figuras, ¿sí? No hay representación del objeto. Más bien lo que hay y lo que opera es un mimetismo adhesivo, dice el autor, ¿no? Más que identificaciones, ese mimetismo adhesivo, dice, va creando caracteres que operan como núcleos del yo, que forman el archipiélago del que Green también nos habló, ¿no? De hecho, dice que lo toma de Green. Entonces dice, esos núcleos no son efectos de una escisión en el yo, sino que se constituyen como escindidos, ¿no? Nuevamente dice, el pacto hace envoltura y borde desde una afuera, lo cual hace una frágil consistencia con todos esos núcleos desparramados y posibilita que el sujeto articule más o menos una adentro y una afuera realidad, conforme él interpreta lo que se espera de él, ¿no? Por eso les decía con Green que hay un super yo, pero externo, ¿no? Entonces va generando una prótesis narcisista, ¿sí? Que con una consistencia frágil, con identificaciones proyectivas, ¿no? Con somatizaciones, con autoagresiones, con una soledad que experimenta. Pero porque hay una soledad, nos marca la diferencia, una soledad que experimenta el que tiene intimidad, ¿no? Una soledad que dice, me siento solo, pero es una soledad con intimidad. Si hay posibilidad de intimidad es porque operó la represión y porque hay la posibilidad de sujeto. Acá no, acá la soledad que se experimenta es con una extimidad, nos dice, ¿no? Es decir, es una soledad en donde no hay representación ni fantasma al cual se pueda sostener el individuo para pues tolerar esto tan fuerte, ¿no? Bueno, ya por último, vamos a la clínica de los sujetos con un funcionamiento narcisista. Espero que haya desplegado más o menos las características desde cada autor para así poder ir jalando hilos que nos lleve a una clínica que por supuesto es somera, es muy incipiente. No pretendo poner todo lo que dicen los autores acerca de estos funcionamientos ni qué se hace con ellos en la clínica, sino un breve acercamiento a ellos porque casi nunca llegamos a esto, ¿no? A lo que es la clínica. Entonces, bueno, una vez que hicimos este recorrido por las tres teorizaciones, vamos al funcionamiento narcisista, qué pasa con él en la clínica, ¿no? Cómo pone el sujeto a jugar sus recursos frente a la imposibilidad de constituirse como sujeto que se pueda sostener por sí solo. Son generalmente funcionamientos en donde el sujeto tiene que tener al otro objeto como posibilidad de existencia, en donde la temporalidad está alterada, ¿sí? Y entonces les da una idea de inmortalidad, o sea, son sujetos que no piensan mucho en el futuro porque pues sienten que no va a pasar la vida y operan con cierta certeza y con la imposibilidad de aceptar la diferencia entre el yo y el otro. Por ello, desde aquí pues perdón, por ello podemos ir desplegando cuál es el trabajo del psicoanalista con este tipo de funcionamiento. Y lo que primero tenemos que hacer es lograr que haya una transferencia, que se instaure la transferencia. Primero tratar de establecer una relación con el paciente, que se cree una internalización del analista como objeto. Porque si no, todo lo que uno habla, igual, o sea, como tienden a la evacuación, ¿no? Se va. ¿Cómo logramos esto? O sea, como les digo a mis alumnos, es nuestro encuadre y nuestra técnica es muy noble y está muy probada. O sea,
tengamos confianza en ella. O sea, ¿cómo se logra esta? Por la presencia o ausencia del otro. Ya ve que nosotros citamos a los pacientes 2 veces a la semana, mínimo una vez a la semana, ¿no? Ahora por las condiciones socioeconómicas, a lo mejor mínimo una vez a la semana. Este tipo de funcionamientos, pues ojalá pueda ser más de una vez a la semana. ¿Por qué? Porque nuestro encuadre, nuestro setting, lo que hace es crear una constancia objetal que le llamamos, ¿no? Una constancia objetal que en la presencia y en la ausencia va siendo una situación más o menos metafórica con lo que tuvo que haber pasado con el objeto narcisizante, ¿sí? Y poco a poco va siendo posible que se introyecte al analista como un objeto otro, ¿no? Para después poder pensar, relacionar y representar. Pero en un principio, pues eso es pues muy difícil, ¿no? Por eso también para Green y para todos los psicoanalistas, cree que es muy importante el encuadre, ¿no? El encuadre que en un principio tiene el modelo del sueño y del inconsciente, y por lo tanto la interpretación, porque hay contenidos simbólicos, porque no predomina el acto, ¿no? Como en estos pacientes, sino que está el encuadre y el paciente neurótico más o menos respeta el encuadre, cuando lo trata de romper, pues nos quiere decir algo, y entonces lo interpretamos las resistencias. Y acá con ellos no funciona tanto así. Tenemos que a veces les decimos el encuadre y ni lo escuchan, ¿no? Un mes después faltan, me decía una de mis pacientes, me pone, porque además ahora ya todo es por WhatsApp, entonces me pone una de mis pacientes, no voy a asistir a la siguiente sesión, nos vemos la otra semana. Y entonces yo le pongo, bueno, gracias por avisar, ¿no? En el entendido que escuchó el encuadre y todo eso. A la hora de la hora dijo, no, siempre sí, mejor sí voy. Disculpe, ¿no? Me pone así, está bien, ahí te espero. Y yo, por supuesto que lo primero que analicé fue eso. Y entonces le digo, a ver, ¿cómo entendiste esto? ¿Por qué me escribes, nos vemos la próxima sesión y esta no, pero la próxima sí? Me pregunto si entendiste bien, que si no vienes, pagas la sesión. Me dice, ¿Cuándo me dijo eso? No, yo no entendí eso. De hecho, no quería venir porque me quería ahorrar ese dinero porque tenía cosas que hacer. ¿Me entienden? O sea, es una situación en donde no escuchan, y si escuchan, evacúan, y entonces hay que ser como muy claros en esta situación del encuadre, con ellos más claridad que con ningún otro paciente. Ahora, mm, en el encuentro entre paciente y analista, juntos van haciendo una experiencia poética, ¿sí? En donde la desmentida, que es el mecanismo de defensa que utilizan, pueda ir menguando, porque acuérdense que en la desmentida está lo que está sucediendo, está el suceso, y al mismo tiempo se está negando que está el suceso. Entonces, nos dice Green, lo voy a decir ahora desde Green, que la contratransferencia es muy importante porque requiere del analista todas sus capacidades, palabras, pensamientos para traducir eso que está sin palabras, ¿sí? Es decir, es muy importante lo que nos hace sentir, lo que sentimos que ellos nos transmiten, que no se quede nada más como sensación, casi siempre nos hacen enojar, pero que se traduzca, ¿no? Que se le dé orden, que se le dé sentido, que se le ponga palabra, es importante, nos dice Green. Le prestamos todo, ¿no? Como lo dije anteriormente, les prestamos pensamiento, les prestamos cuerpo para sentir, para soñar, les prestamos en el encuentro, también les prestamos mirada, o sea, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser psíquico está al servicio de ese tipo de pacientes, ¿sí? Por eso nos cansan mucho, ¿sí? Nos cansan,
desvitalizan, lo que quieren es desvitalizarnos, nos quieren dormir para que no los escuchemos, porque sí quieren ser escuchados, pero como utilizan la desmentida al mismo tiempo no quieren ser escuchados. ¿Qué más? Respetar, nos dice la locura privada del sujeto para que pueda, hasta que pueda tener otro piso representacional. Es decir, nos vienen y nos dicen cosas a veces sin sentido, cosas muy difíciles de creer y nosotros aguantamos y no los confrontamos, no les cuestionamos lo que nos dicen, sino vamos aguantando hasta que eso ceda, hasta que ya no lo necesiten, ¿no? Opera, la locura privada opera a nivel de síntoma, que pues nosotros no vamos por el síntoma, es decir, no analizamos nada más el síntoma, sino que vamos haciendo y jalando hilitos hasta que el síntoma cae por sí solo, es decir, vamos analizando lo que sostiene el síntoma de la misma manera, la locura privada del sujeto hasta que cae. Entonces, son sujetos en donde la simbolización pues no opera, temen mucho la dependencia, pero al mismo tiempo la desean y llega un momento en el que hay un jalón, ¿no? Entre esas situaciones. Se trata de ver todo lo que en la transferencia nos da, cómo guarda relación con la trama edípica. Nos cortan por WhatsApp, se van de los tratamientos, suspenden porque a veces es tal el nivel de angustia que no pueden, entonces se van y a veces lo que nos dejan es una sensación como la de ellos, ¿no? De vacío, sensación de que somos unos inútiles, de que no servimos para esto, nos empezamos a cuestionar que si mejor vendemos tortas o qué hacemos, pero pues es condición psíquica del paciente, ¿no? En la transferencia siempre nos hacen sentir que no los ayudamos, que nuestras intervenciones no son suficientes, pero es por el daño causado en sus objetos primarios y por la desconfianza que nos ponen desde el inicio. Nos desvitalizan, nos anulan, nos duermen para que no los escuchemos. Porque tienen una forma primitiva de comunicación, porque no hay suficiente simbolización y palabra, y en ocasiones nos transmiten lo que sienten, haciéndonos sentir lo que les sucede y movilizan en nuestro pensamiento sensaciones y conflictos internos, los cuales deben de estar analizados y más o menos conscientes para no confundirnos, es decir, para no fundirnos, que eso es lo que ellos están acostumbrados, ¿no? A estar fundidos con el otro. Bueno, ya me fui muy rápido porque quería terminar aquí para darle paso a sus preguntas. Muchas gracias por escucharme. Los escucho, ahora sí. ¿Quién dice yo? Leslie, un saludo hasta Oaxaca. A ver, ya hay nuevos mensajes. Déjenme ver. Gracias por su ponencia. ¿Alguna pregunta que les haya surgido? ¿Alguna duda? Patricia, por favor. Si puedes abrir tu micrófono. Hola, hola, Pati Sánchez. Desde Alemania. Alejandra Sierra, saludas. Ay. Pati Sánchez, ¿no vas a hablar? Se habla acerca de la figura de la madre. Querría saber qué sucede con la figura del padre cuando él es el narcisista. ¿Ocurre algo parecido? Sí. Sí, en los padres narcisistas. Acuérdense que siempre incluimos madre y padre. ¿Ya? ¿Lista, Pati? Ya, perdón, es que no podía abrir el micrófono. Está bien. Me surgió una duda cuando estabas platicando acerca de los colores.
Me surgió una pregunta, ¿qué tiene que ver el carácter de la persona, el hecho de que se vista de negro, de blanco o de rojo? Porque eh, hay personas que sí son narcisistas, pero y como que tienen muy marcado, muy palpado el hecho de que se visten de blanco, se visten de negro o se visten de rojo. No sé si has notado esta parte tú. Y obviamente, bueno, denotan mucho el carácter y te das cuenta, dices, wow, pero ¿por qué señalan? Mi duda es, ¿por qué está muy marcado el color que se visten mucho o de blanco o de negro o de rojo? Y tú mencionaste algo dentro fue de las primeras láminas que pusiste, Sí, y de ahí gris. me surgió esa duda. No sé si pudieras, o no sé si me explique en esa duda. Sí, sí, sí. Mira, no sé, no sé, nunca lo había pensado, de esa manera. Green lo pone, lo nomina blanco, negro y rojo, pero en Y rojo, referencia el blanco al vacío, el rojo a ujú, la castración y el negro a la melancolía. No tanto en una situación como la que estás planteando tú, pero puede tener algo que ver. Por ejemplo, el negro, ¿no? Es más hacia la melancolía, la bilis negra le llamaban, en ujú, algún momento en psiquiatría. Sí, asociada tal vez en un momento dado al duelo, a la pérdida y a la tristeza, claro, como simbolismo, ¿no? Pero ujú, si lo que estás planteando tú es diferente a lo que plantea Green, en donde el blanco es, digamos, si una persona se viste de blanco, uno pensaría que más bien es como del yoga, ¿no? Acá amor y paz y que quiere sanación, algo así. Y para Green, no, ¿no? ¿sabes? Para Green el Ajá, blanco es vacío. vacío. Sí, pero muchas veces yo he visto por el comportamiento, porque mucha gente, o bueno, hay personas que tienen esta actitud de solo yo, yo me las sé todas, de solo, y tienen esa peculiaridad de que visten mucho de negro. Hasta ahorita que tú lo mencionaste, me surgió esa duda, dije, probablemente esta persona tiene un vacío en su vida, aparte de que por eso es una persona tan arrogante, ¿no? Yo lo llamaría así, arrogante para resumir todo, ¿no? Ujú. Este, y es una persona que incluso al caminar, al presentarse, sí muestra que se siente inferior. Sin embargo, ante los demás muestra esa arrogancia, esa de que yo las sé todas, yo soy el máximo, yo soy el único en el planeta, pero marca mucho el vestirse de color negro. Ah, mira, eh, pues son narcisismos fallidos, digamos, ¿no? Porque si tienes que demostrar que eres mucho es porque sientes que no lo eres, ¿no? Diríamos desde el Exacto, exacto. psicoanálisis. Ajá, ajá, sí, sí. Pero son personas que en general no se sostienen en esos narcisismos, ¿no? Son falsos self, diría Winnie. Falsos, claro. Ujú. Pero si te acuerdas todo lo que vimos en el curso ahorita, pues en Ajá, realidad les cuesta mucho trabajo sostenerse, ¿no? es correcto. Están en una tensión constante, todo les da angustia, todo les da ansiedad. Sí, Para sostener algo, hoy se ponen así. Tenía una de mis pacientes se moría de miedo de ir hasta el banco, pues, ¿no? Entonces sí les cuesta mucho trabajo sostenerse en ese narcisismo. sí, tienen como una personalidad de el yo todo lo puedo, pero no salgo. Yo todo sé, pero no socializo. Yo Pero no todo, lo sostienen en su exacto, mundito, ¿no? exacto, en su círculo. Así Como que es. tienen una burbuja, o su pequeño mundo, que no quieren ver a su horizonte, no quieren ver más. Y entonces es yo soy lo todopoderoso, pero aquí en mi circulito, ¿no? Así Así lo es. describo yo, ¿no? Prácticamente. Ujú. Bueno, gracias, Pati. Miren, aquí hay Al contrario, muchas gracias. la situación del narcisismo no es por educación. Si por educación llamas al contacto del sujeto con el otro, pues sí, ¿no? Con todo lo que dijimos en el curso, sí,
se da por el contacto del sujeto con ese otro que le exige una situación narcisista. El narcisismo se puede confundir con un ser metrosexual, pues lo que ahorita decíamos con Patty, o sea, se creen metrosexuales, pero en realidad no sostienen un narcisismo, no son, sino se necesitan esa costra narcisista, le llamamos, ¿no? Necesitan una costra narcisista para poder sostenerse. Dice, por lo que interpreto es que los narcisistas viven en una angustia constante. ¿Cómo traer a tu paciente a estado de calma o que los síntomas que presenta disminuyan? No, no, no. Uno como psicoanalista no pretendemos que los síntomas disminuyan. Lo que queremos es que el sujeto se reconstruya. Reconstruido el sujeto desde otro lugar no narcisista, entonces va a hacer que los síntomas obviamente pues disminuyan. Isabel, ¿fuiste la primera? Sí, buenas Buenas tardes. tardes. Ay, buenas tardes a todos. ¿Por qué? Primero, gracias por su ponencia, doctora, muy interesante. ¿Por qué el narcisista, si esto surge del Edipo, como lo mencionaba usted hace un momento, por qué siempre tiene o siente una rivalidad y desconfianza hacia su cónyuge? Ajá. A ver, ¿por qué el narcisista, si se cree mucho, siente una rivalidad hacia su cónyuge? No, o sea, surge el narcisismo como del Edipo, ¿no? Un Edipo no No, resuelto. no. No, el narcisismo surge desde las primeras identificaciones primarias, como nos los dijo Corman, surge desde ahí las fracturas de esas identificaciones primarias en donde fueron primordialmente incorporativas y entonces se queda el objeto de una forma total con pocas posibilidades en el Edipo, Nancy, de poder, digo Isabel, ¿no? Sí. Con pocas posibilidades, Isabel, en el Edipo de poder ser resignificadas esas identificaciones. Entonces se quedan, digamos, en términos muy sencillos, se quedan pegados al objeto. Y entonces el objeto les decía, razón de existencia. Entonces, pero en toda esa situación fracturada, les decía en algún momento de la ponencia, hay un núcleo paranoide que es de mucha desconfianza. Entonces, pues, ¿por qué desconfían de la pareja? Pues porque no creen que son, ¿sí? Porque no creen que sean suficientes para esa pareja, porque desconfían de todos y de todo, de ellos mismos principalmente. Entonces, Y me hacen parece, una proyección entonces, doctora. sí, sí, bueno, Pero, desconfianza pura, ¿eh? pero esa paranoia tiene algo que ver con la figura materna, con el objeto primario o no. Todo que ver. El objeto primario falló. Falló en su función de narcisizar al bebé. Falló en su función de darle sostén, ¿no? De darle un ambiente facilitador, diría lo que he aprendido con la doctora Rabadán, ¿no? De Winnicott, de darle un ambiente facilitador para que se pueda sostener él solo. Ujú. Y con psicoterapia esto tiene cura o no? Ah, por supuesto, si no, ¿qué hacemos aquí? No, Ok. claro. Porque hay gente que afirma que el narcisista muere así, ¿no? Bueno, muere si no se encuentra alguien que lo pueda escuchar desde un lugar que lo pueda entender, ¿sí? Porque sí, son sujetos muy difíciles, sí, sí. Yo los que he visto, honestamente, ¿no? Aquí entre nos, los que he visto que sí son muy difíciles son los que tienen mucho dinero o los que son muy, muy, muy guapos. Eso sí, para que les quites el narcisismo, está bien difícil, ¿no? O sea, porque pues todo lo compran, todo lo pueden, todo. Pero de ahí en fuera, las personas que son más o menos mortales y comunes, sí, sí se pueden beneficiar mucho de este tipo de terapéutica, Isabel. Gracias. Gracias, Isabel. Nancy, Hola Yolanda, ¿qué tal? hola. Muchísimas gracias por la exposición.
Está muy llena de mucha información. Sí, Bueno, gracias. en un momento hablaste que las formas narcisistas accionan más que tener una enfermedad psicosomática. ¿Es así o sí se puede dar una sintomatología más de enfermedad por su Se puede, condición? ajá, se puede dar. Las figuras narcisistas son una forma de ser, pero como lo mencioné cuando las describí, en varias de las formas narcisistas, el cuerpo es preso del otro, ¿no? El otro hace preso al cuerpo del sujeto y lo moldea, así como Galatea, ¿no? Y su Pigmalión. El Ajá. cuerpo tiene que ser como el otro dice que tiene que ser, no, entonces no hay un yo cuerpo, un cuerpo, mi cuerpo, algo que se pueda llamar mi cuerpo, como para poder libidinizarlo de una forma adecuada. Entonces, en una no libidinización del cuerpo, por supuesto, que cualquier enfermedad psicosomática puede operar ahí, como una Ajá. forma de estar en el mundo, que esa es la tesis que hice en el doctorado, ¿no? La enfermedad somática como una construcción que permite al sujeto estar en el mundo enfermo y como sea, pero estar es una forma de estar en el mundo. Ok. Gracias, Nancy. Gracias. Carlos. Hola, Hola, Carlos. bueno, ya casi tardes a todos. Felicitarte primero por esta labor tan titánica que hiciste. La verdad que de cada concepto, ya no digamos cada autor, de cada concepto se puede hacer un seminario completo, ¿no? Pero creo Ujú, que fue una labor titánica y te felicito, realmente gracias. muy buena. Y claro, por lo mismo mi pregunta daría para mucho, pero te voy a presionar para que hagas otro esfuerzo titánico. A ver, creo que no me quedó muy claro esta diferencia, no por ti, sino desde Green, no me quedó muy claro esta diferencia que hace entre la psicosis blanca y lo negro en la melancolía. Creo que es difícil como hacer una diferenciación tan tajante. Me parece que va más ligado precisamente a la relación que se hace con el objeto perdido o no en cada sujeto, pero no sé si me puedas apoyar un poco más a comprender esto. La psicosis blanca y ¿qué? ¿El otro? La psicosis blanca y... Lo negro de la melancolía. Ah, sí, claro, claro, ya sé por dónde vas, claro. Porque según hasta donde yo tengo entendido, la psicosis blanca es en términos de vacío, ¿no? El vacío que te da obviamente también sensación de pérdida, de no poder estar, ¿no? En el mundo de una forma adecuada o por lo menos pudiendo amar y trabajar. Y la melancolía, lo negro de la melancolía es frente al objeto, pero sí hay objeto, o sea, se drena, como dice Freud, ¿no? En la melancolía hay un drenaje de la libidinal, pero hay objeto, es decir, de frente a la pérdida. En cambio, me parece, sería cuestión de verlo con más detalle, que en la psicosis blanca no se pudo constituir el objeto porque justo por eso es psicosis blanca, porque se quedó pegado al objeto. Podríamos pensarlo por ahí, pero pues la verdad es, son términos súper metapsicológicos muy específicos que requerirían mucho más estudio. Pero gracias por hacerla para que le ponga más atención. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? A ver. Lupita, buenas tardes, gracias. Bueno, pues estamos en tiempo. Muchas gracias a todos por su asistencia, por escucharme, por preguntarme. Maribel, hola. Muchas personas conocidas, muchas gracias por estar. Pues muchas gracias, Yolanda, por tu excelente exposición que Gracias. fue escuchada con atención con todos los participantes en este domingo.
Y gracias a todas y a todos los que siguen estos seminarios dominicales que se llevan a cabo cada fin de mes. Ya se anunció el siguiente mes, el de agosto, y así seguiremos y esperamos que estén con nosotros. Quiero hacer dos menciones de personas. Yolanda, ¿me permites? Voy a hacer dos menciones porque me dio mucho gusto verlos anotados, y a Carlos Llanes, por ejemplo, saludarlo, y a Manuel Vallejo Soto, el doctor Manuel Vallejo, que me da mucho gusto que esté con nosotros, y saludos a Pati. Me da mucho gusto verlos. Y Carlos, una de las características del colegio del que tú eres doctorando, porque estuviste viajando de Monterrey acá a la Ciudad de México, al Colegio Internacional de Educación Superior, y llegaste a doctorando, y nos dio mucho gusto. Y tienes un grupo muy exitoso en Monterrey, y eso me parece que es muy importante, porque es la misma labor que estamos haciendo o queremos hacer en el CIES, aquí en México. Y yo te recomiendo, dentro de los invitados que tú tienes, Sí, a por la favor. doctora Yolanda Alquicira, que ha estudiado Esto sí, uno de esos. profundamente estos temas, No. y he seguido a tu trayectoria en la institución que tienes y a los invitados que has tú llevado a Monterrey, y esa difusión del psicoanálisis, y me da mucho gusto porque eres parte de la comunidad CIES, y ahí seguirás adelante. Te felicito. Manuel, me da mucho gusto también saludarte y verte, aunque sea de esta manera, me da mucho gusto. Y yo les quiero decir que esto que han escuchado ustedes es el estudio de muchos años de la doctora Yolanda Alquicira. No confíen en las formaciones que ahora se están ofreciendo, maestrías de un año, de año y medio, al vapor, con poquitas materias, con pocas supervisiones. Esto que ofrecen, tengan cuidado. Los que estamos en esta profesión del psicoanálisis, es muy importante tener una formación prolongada. Por eso nuestras maestrías son de 3 años. La maestría en psicoterapia psicoanalítica dura 3 años, y no la vamos a acortar porque ahora la tendencia es a la inmediatez. No, tengan cuidado. El doctorado dura 3 años. Hay doctorados en 1 año, y parece que en 8 meses. Imaginemos que tenemos que recurrir a una persona que dice tal o cual profesión y que fue hecha de una manera falsa al vapor. Hay que tener cuidado. Nuestra licenciatura dura 4 años. En ocasiones hemos escuchado que hay licenciaturas de 6 y 7 meses, aprobadas también por alguna autoridad. Yo les quiero decir que es necesario la perseverancia en el estudio. Por eso fue muy importante decirle a Carlos que lo felicito por su labor. Tiene muchos años estudiando el psicoanálisis en Monterrey y procurando llevar personalidades de la cultura psicoanalítica internacional y de la Ciudad de México. Muchos de ellos han salido de nuestras filas
por decirlo así, no me gusta eso de filas, de nuestras aulas han salido y han estado como docentes y los hemos visto que también han estado en Monterrey. Pues solo agradecerles el que hayan estado y ya les mandé saludos especiales. Y Yolanda, muchísimas gracias. Carlos, te quiero decir que vamos a hacer una ceremonia de los doctorados el 26 de agosto a las 12 del día en el colegio, en el auditorio del CIES. Va a ser para aquellos que no han tenido una ceremonia presencial por pandemia o por lejanía. Desde luego ya te ha de haber llegado la invitación y me daría mucho gusto verte por acá. Porque es muy importante para todas y todos aquellos que son de la comunidad CIES que nos demos cuenta que estamos en actividad y que vamos a seguir difundiendo el psicoanálisis desde todas nuestras posibilidades. Pues nuevamente, gracias por su asistencia y Yolanda, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Estamos en comunicación. Gracias a todos, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, que les vaya muy bien. Bye. Muchas gracias, chao.